Seguimos de cerca informaciones también importantes que no están en este momento relacionadas con el tema del sismo y esta tragedia que desde luego es lo principal en este momento, pero damos paso a lo que está siendo una noticia importante sobre el caso de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz. Bueno, ahí están los procedimientos judiciales, ahí está una historia que está en curso, ahí está un tema del cual hay que informar esta mañana porque hay noticias de las que nos habla Víctor Hugo Arteaga, nuestro colega periodista que ha seguido de cerca el caso Veracruz muy ampliamente y bueno, pues tiene información que ha decidido compartir con este espacio de noticias en vivo y aquí está para platicarlo. Buenos días, Víctor Hugo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Fíjate que la Audiencia Nacional Española determinó no entregar a las autoridades mexicanas al contador Javier Nava Soria y ordenó su liberación inmediata, con lo que el caso contra Javier Duarte de Ochoa tuvo un giro inesperado para la PGR, Carmen. Nava Soria fue detenido el 19 de abril cerca de Barcelona, España, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a las autoridades de la PGR. La Audiencia Nacional Española determinó, así lo dice su comunicado oficial, no al lugar en la solicitud de extradición de las autoridades mexicanas, por lo que el contador radicado en el Estado de México, Carmen, fue puesto en libertad de manera inmediata desde el jueves pasado. Su abogado, el español Ismael Oliver Romero, confirmó la certeza de la información otorgada por los juzgados en Madrid y dijo que Nava Soria salió de prisión hace unos días y se encuentra en absoluta libertad. Dijo también que es también voluntad y deseo de su cliente acreditar ante las autoridades mexicanas su inocencia y que sin duda la PGR llegará a la misma conclusión que se tuvo allá en Madrid mediante la Audiencia Nacional Española, Carmen. Javier Nava Soria es señalado por las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR de ser el comisario en las empresas Consorcio Brades y Cine Libélula, ambas SADCB, y con amplios poderes fiscales en Corporativo Sosose, SADCB, a pesar de que la UIF y la PGR han acreditado el uso de al menos 40 empresas utilizadas en la investigación de Duarte y 8 personas más en este proceso, Carmen. Solo al contador Javier Nava Soria le fue girada una orden de aprehensión entre los contadores de todas las firmas involucradas. De acuerdo, Carmen, a informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Moisés Mansur Cisneros, uno de los supuestos prestanombres de Duarte de Ochoa, recibió de la empresa Fantasma Consorcio Brades SADCB depósitos y transferencias bancarias desde las cuentas perfectamente ubicadas en Bancomer, cuentas número 011857 828 y la cuenta también de Grupo Bancomer 1923943008. Y con esto la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR dijo que era posible afirmar que se tenía el conocimiento de que hasta ese momento Consorcio Brades había realizado operaciones financieras a favor de Moisés Mansur Cisneros por un monto, Carmen, de 223.800.953 pesos. De acuerdo al expediente de la Audiencia Nacional Española, Carmen, la Sala de lo Penal, sección tercera, votó por no conceder la petición de México. En su comunicación a la Defensoría de Javier Nava Soria, la Sala acordó no acceder a la solicitud de extradición solicitada por las autoridades judiciales de la República de los Estados Unidos Mexicanos por el juez de distrito, especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Carmen, ubicada en el Reclusorio Norte, y que había reclamado a Javier Nava Soria para ser regresado a su país y enfrentar los procesos legales. Tal y como la defensa de Nava Soria sostuvo desde el inicio del procedimiento y nos lo hizo saber, la sala estableció allá en España y consideró que no existe hecho alguno cuya comisión se atribuya personal y directamente al mismo en dicha reclamación y dejó sin efecto las medidas cautelares acordadas en el proceso de extradición. En los documentos que se nos han hecho llegar a la mesa de Aristegui Noticias, especifica la comunicación: notifíquese de esta resolución al Ministerio Fiscal, al reclamado, es decir, Javier Nava Soria, a su representación procesal, así como a la representación del gobierno mexicano, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de los 3 días siguientes a la fecha de la última notificación. Estamos en espera de la comunicación oficial de la PGR para saber, Carmen, si han hecho pues el reclamo que mandata y que les da derecho la justicia española
para atender. Por lo pronto, Javier Navasoria ya se encuentra libre en Madrid y localizable para las autoridades españolas para dar por concluido bien este proceso una vez que las autoridades mexicanas decidan apelar a la decisión o no, Carmen. Pues Víctor Hugo Arteaga, importante lo que nos dices. Te pregunto sobre Javier Navasoria, a quien la autoridad española decide no extraditar, decide no aceptar la petición de México de extraditarlo para incorporarlo a un proceso judicial en la trama Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz. Dime una cosa, Víctor Hugo, ¿qué papel habría jugado en la trama Duarte de Ochoa Javier Navasoria según las acusaciones de la PGR? Para España o para la justicia española no se soportó suficiente la petición de extradición de Navasoria y por lo tanto la está negando según los papeles que nos estás mostrando aquí. ¿Cuál sería el papel o habría sido el papel según quien lo imputa desde México? Carmen, es muy importante lo que estás diciendo porque al determinar las autoridades españolas que el sujeto reclamado para ser regresado a México, es decir, Javier Navasoria, no jugó un papel fundamental en las investigaciones y en la orden de aprehensión y en la reclamación que mandó la Procuraduría General de la República, en un primer proceso, recordaremos, se autorizaba la extradición, pero la Defensoría de Navasoria pidió al colegiado revisar este recurso, les pidió investigar a fondo la orden de aprehensión de Navasoria emitida por el gobierno mexicano, y un consejo de jueces, de ministros, por así decirlo allá, revisa el caso y se da cuenta de que no estaba bien soportada la información que había proporcionado la Procuraduría General de la República. Es decir, dentro de los mismos papeles que mandó México para la extradición, y ya revisados en profundidad, Carmen, determinaron que en efecto no había un hilo conductor que dijera, ni hechos que dijeran claramente que efectivamente Javier Navasoria había sido el contador de Javier Duarte de Ochoa en un proceso que llevó dinero de cuentas del gobierno del estado de Veracruz a empresas fantasma y que estas pagaron el dinero a los ejidatarios en Campeche, por los cuales está siguiéndose el proceso. Es decir, en pocas palabras, Carmen, el hecho de que no se admita la extradición de Javier Navasoria empieza quizá a derrumbar el caso de la PGR, porque en ese momento quitan a un sujeto de la delincuencia organizada que estaba muy anclado en las investigaciones locales aquí en México, pero que a decir de la justicia española no estaba bien fundamentada, y es por eso que le da la razón a la Defensoría de Javier Navasoria y lo deja en libertad inmediata desde el jueves por la noche pasado, Carmen. ¿Y se encuentra en España, sabes? Sí, está en Madrid, está localizable, ya hemos tenido contacto con su familia, con su abogado, con él. Estamos en espera de que se encuentre listo para darnos una entrevista, pero se encuentra perfectamente localizable y fue uno de los requerimientos de la justicia española. En tanto las autoridades mexicanas no agoten todos los procesos a los que se tiene derecho de acuerdo a los tratados de extradición México-España, Carmen. Pues Víctor Hugo Arteaga, este es un golpe a la Procuraduría, digámoslo así, dentro del proceso abierto en contra de Javier Duarte de Ochoa, pues no podrán contar con con el eslabón que ellos identificaron en Navasoria para este proceso o estos procesos sobre lo que ha ocurrido en Veracruz en los últimos años durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa. Así que bueno, pues se da a conocer esta información. El momento en que se notifica a México, ¿sabes cuál es? ¿En qué momento se notifica a México que no es aceptada la extradición de Navasoria? El jueves por la noche, Carmen, y en ese mismo momento se concede la libertad a Javier Navasoria con todas las reservas de ley. Desde el jueves en la noche el gobierno mexicano, pues el representante de la PGR en Europa y su equipo de fiscales que están tratando el caso, un total de 6 personas, recibieron esta comunicación y están al tanto de ello. Esperamos una comunicación oficial de la PGR en este sentido, Carmen, para saber pues cuáles serán los siguientes pasos que ellos habrán de seguir en este caso, y sí, es muy importante lo que sucedió, porque, como tú bien lo dices, pues no van a contar hasta el momento
y de acuerdo a la determinación de la Audiencia Nacional Española, con el supuesto contador de Javier Duarte de Ochoa en este proceso. Te pregunto, ¿puede el gobierno mexicano impugnar la decisión desde España misma? Puede apelar. ¿Apelar? Y puede apelar, ellos le llaman una súplica, ¿no? Y así lo establece en su comunicado oficial el gobierno de España en este último párrafo, donde dice claramente, y te lo leo: notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, al reclamado, a su representación procesal, así como a la representación del gobierno mexicano, haciéndoles saber que la misma, la petición de extradición, no es firme y que contra ella cabe recurso de súplica. Ahí es donde le dan la oportunidad al gobierno mexicano de apelación, y dice muy claramente el documento de la Audiencia Nacional, y que contra ella cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de los 3 días siguientes. Quiere decir que estamos en el tercer día hábil para que ellos hagan este reclamo, Carmen. Pues, Víctor Hugo, seguimos el caso y la información que nos presentas esta mañana, una información relevante sin duda sobre el caso Duarte de Ochoa en Veracruz. Gracias por estar aquí y seguimos en contacto, Víctor Hugo. Buenos días. Buenos días, Carmen, gracias. Gracias y buenos días.